hemos visto, a modo de introducción, que yo hubiera querido que fuese más amplia, las fuentes de toda esta cuerpo doctrinal tomista, y son los escritos filosóficos, sobre todo, como el gran renovador, actualizador y, digamos así, redimensionador del filósofo, que es al que se llama así por antonomasia Aristóteles. Sobre todo su Ética Nicómaco, y su Política, y su República, y muchas otras obras. Y después las obras teológicas, las grandes obras teológicas y el sistema de su pensamiento. Sobre todo los comentarios a la Sagrada Escritura, varios libros del Antiguo Testamento, proféticos, salmos, el Testamento Nuevo entero, los 4 evangelios, las epístolas paulinas, el Apocalipsis no lo tiene comentado. Y después la Catena Áurea, monumento sensacional, donde va imbricando todas las citas de los padres de la Iglesia, de la mayoría o de muchos de ellos, según el versículo de cada evangelio. Y el gran, inmenso comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, que era el gran monumento teológico de entonces, y para explicar cada sentencia, pues también desgrana él muchísimas sentencias suyas, y la archifamosa, pero no tan citada, Summa contra Gentiles o contra Gentes, que es una obra fundamentalmente apologética. Y por fin, la fenoménica Summa Teológica. Y después hemos visto los comentaristas tomistas, entre los que descuellan no poco los españoles, sobre todo los grandes teólogos dominicos del Concilio de Trento. Veamos ahora, puesto que lo hemos señalado como de paso, la doctrina metafísica, la síntesis metafísica del tomismo, porque esta es el nervio del pensamiento de Tomás, es la metafísica. Siguiendo siempre a Aristóteles, Santo Tomás enseña que el primer objeto cognoscible y conocido por nuestra inteligencia es el ser inteligible de las cosas sensibles. Primero hay una aprehensión intelectual, después viene el juicio. Esta es lo que se llama gnoseología, ciencia del conocimiento. Primero una aprehensión con H intercalada, o sea, un abarcar con mis posibilidades intelectuales ese conocimiento. Una vez que lo tengo, y lo tengo desde el orden del ser de ese conocimiento, no desde su mera apariencia fenoménica o fenomenológica, entonces estoy habilitado para juzgar, porque el hombre está también para juzgar. No para juzgar a los demás, pero sí para juzgar la bondad o la no bondad de las cosas. El ser, y aquí viene ya el puntum dolens, el núcleo del pensamiento metafísico tomista. El ser es tanto lo que existe como lo que puede existir. O sea, el ser es o el ser actual o el ser posible o potencial. Pero nuestro entendimiento comienza por lo que percibimos, o sea, comienza por el nivel de lo sensible. Nuestro entendimiento no puede empezar por Dios, no puede empezar por el ser de Dios, porque no tiene conductos proporcionales para ir hasta Él, sino que esos grados o caminos son los de la creación, y la creación es percibida por nosotros gracias a nuestra habilitación, a nuestra capacitación sensible o sensorial. Por tanto, nuestra inteligencia es la última de las inteligencias, y nuestro conocimiento es el último de los inteligibles. O sea, nosotros que estamos en lo más abajo, encima están los ángeles e infinitamente arriba Dios. Nosotros que estamos en lo más abajo tenemos la última de las inteligencias,
Y empezamos por lo último de lo inteligible. ¿Y esto qué es? Las cosas sensibles. En ese ser inteligible, así conocido, por tanto, teniendo presente que estamos en el último lugar, ¿qué es lo primero que capta nuestra inteligencia? Nuestra inteligencia capta, a lo mejor no sabemos autoformularlo, pero la inteligencia tiene autoconciencia de ello. Nuestra inteligencia capta su oposición con el no ser. O sea, yo entiendo porque soy, porque existo. Esto se da la mano, aunque después Descartes distorsiona este argumento. Pero aquí se da la mano con él. Nuestra inteligencia está captando mi oposición con el no ser, que está expresada en el principio de contradicción. El ser no puede ser al mismo tiempo el no ser. Una cosa no puede ser al mismo tiempo su contraria. Si yo soy, porque percibo, porque de mi nivel sensorial me elevo al conocimiento de lo inteligible, entonces no puedo no ser. Por eso la metafísica de Santo Tomás es riquísima, porque elimina de un plumazo todos los existencialismos, todas las eso que han llamado los filósofos modernos, las náuseas. Es el no ser, el hombre es el que se percibe como un ser abocado a la muerte y por tanto viene de ahí la muerte de Dios, y son todas esas distorsiones de una antropología profundamente enferma, de los Nietzsche y todos sus epígonos, y de ahí el marxismo también. Y es la lucha contra el hombre, no por el hombre. Por eso de Santo Tomás emana también el sano y auténtico humanismo cristiano, no luego al modo mariteniano, sino el auténtico humanismo metafísico. Entonces, mi inteligencia conoce el ser inteligible y su oposición con la nada. Así es como me percibo yo. En mí hay radicalmente una oposición al no ser, a la nada. Y desde ahí, reflexionando, que quiere decir volviendo sobre sí mismo, lo que San Ignacio dice, reflectir, y que nosotros decimos reflexionar, que es tener la capacidad refleja, no solo de pensar, sino de pensar en lo que estoy pensando y de darme cuenta de aquello en que pienso. Esta reflexividad, como es un déficit tan pasmoso en el mundo de hoy, pues claro, las energías se van por las alcantarillas totalmente, porque la gente vive como si no pensara y sin darse cuenta de que está pensando y sin saber autoformular lo que piensa. Y de una metafísica tomista sale un mentís absoluto a todo esto. Entonces, el hombre, por reflexión sobre su acto de conocimiento, yo estoy pensando y estoy conociendo esto, juzga de la existencia del propio yo y de la existencia de todo lo que me circunda. Pero ¿cómo lo juzga? La inteligencia conoce en primer término lo universal porque los sentidos le han dado antes el conocimiento de lo sensible. Este es el íter intelectivo. Mis sentidos perciben lo que ven, lo que tocan, el calor que hace, y entonces yo me elevo a la categoría de universal. Y no digo qué calor pasé tal día en tal sitio, sino ya comprendo lo que es el calor, de lo sensible a lo universal. Por eso las psicologías son tanto más imperfectas, y cuidado con esto, que somos muy devotos de ello, cuando tienden constantemente a particularizar, a bajar de lo universal a lo particular. Entonces está hablando de cualquier... Sí, porque mire usted, porque fulanito, porque allí, porque tal día, porque tal... Siempre vamos a lo episódico, a lo particular. Y la verdadera inteligencia capta de lo sensible los conceptos universales. Estos después han de ser aplicados en lo cotidiano y en lo particular. Por tanto, el tomismo es puro realismo, pero es lo que podríamos llamar un realismo moderado, porque el tomismo sostiene que lo universal no está como tal universal en las cosas singulares, pero tiene su fundamento en las cosas singulares. O sea, por este vaso de agua yo comprendo lo que es el universal del agua, aunque todo el agua no esté en este vaso. Y a eso me lleva mis sentidos. En fin, son conceptos
que lo sensible nos da el conocimiento intelectivo de lo universal y después eso nosotros lo aplicamos a lo particular. Pero como somos tan imperfectos y en este sentido tan pueblerinos y tan reductivos, solemos proceder al revés y estamos siempre proyectando en lo universal nuestra experiencia chata de lo particular. Y claro, así no salen las cuentas, porque entonces lo universal es mi universal. Lo que dice Santo Tomás es otra cosa, es que de lo sensible yo me remonto al conocimiento intelectivo del concepto universal y de ahí luego lo aplico a lo particular. En fin, no quisiera detenerme mucho en esto, pero es un concepto muy importante del cual emana, o se da la mano de esto, lo que decíamos, el principio de contradicción. El ser no es el no ser. Una misma cosa no puede ser y no ser bajo el mismo aspecto y al mismo tiempo. Esto es otro mentis absoluto al relativismo y al subjetivismo y al sentimentalismo. El ser no es el no ser. Una cosa no puede ser al mismo tiempo y en el mismo lugar su contraria. La fórmula positiva del principio de contradicción es el principio de identidad. Y el principio de identidad para mí es lo más maravilloso del sistema filosófico, metafísico, tomista. Fíjense ustedes el principio de identidad, la de veces que lo formulamos en nuestra vida, en nuestro lenguaje coloquial, pero no sé si tantas veces lo aplicamos con sentido común. Sentido común es uno de los sentidos internos, el año pasado hablamos de esto, ¿no? De los sentidos internos del alma, es el que acomuna todas las percepciones de los sentidos externos. El que tiene sentido común es que ya ha visto, ya ha oído, ya ha olido, y entonces procede en consecuencia. Una persona que no procede en consecuencia de las experiencias que ha debido ya adquirir, no tiene sentido común, o ya actúa con sentido común. Bueno, pues esto es una cosa muy de sentido común y nosotros lo decimos 1000 veces, pero no sé si lo aplicamos alguna o muchas o pocas. El principio de identidad es tan simplicísimo y tan de perogrullo, tan apabullantemente lógico y tan admirable y preciosamente realista como esto. Lo que es, es. Lo que no es, no es. Este es el nervio de la metafísica tomista. No hay más. Al final a esto se reduce todo. Ahora yo pregunto, ¿hoy se puede decir esto? ¿Hoy se afirma de algo que es? ¿O se afirma de algo que no es? Hoy hay un déficit de metafísica pavoroso. Lo que es. Y lo que no es, no es. Miren, se estaba muriendo Santa Teresa de Jesús en Alba y la señora duquesa le llevó allí 2 o 3 galenos para que le aliviaran. La pobre se había ido en sangre en una hemorragia terrible porque murió de cáncer de matriz, Santa Teresa, y duró días, como era la gente entonces, pues se manifestaba el cáncer el lunes y el viernes habían muerto y adiós Madrid, se acabó. Bueno, pues, y entonces están allí los médicos a su alrededor y dice, intentando curarla y no sé qué, y da ella un manotazo medio moribunda, y me gusta mucho esto, están los procesos de canonización, y le dicen, quítense de ahí, doctores, que lo que no es, no es. Se está muriendo y dice eso, lo que no es, no es. Sí, ¿para qué nos vamos a empeñar en que sea lo que no es? Si aquí ya no hay salud, no hay vida, quítense. Bueno, pues esto es el realismo tomista, la metafísica. Las cosas son lo que son, y lo que es, y lo que no es, no es. Este es el principio de identidad. Y según este principio, lo que es absurdo, como podría ser un círculo cuadrado, no solo es inimaginable, no solo es inconcebible, sino que es absolutamente irrealizable. Porque entre la lógica pura de lo concebible y el concreto material están las leyes universales de lo real. Es que Dios, como es omnipotente, podría hacer un círculo cuadrado. No blasfeme usted. Dios no puede hacer, por muy Dios que sea, un círculo cuadrado.
porque sería negarse a sí mismo. Sería que Dios implicara el principio de contradicción, que una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, y ser su contraria al mismo tiempo. Dios no puede hacer un círculo cuadrado. Entonces, aquí caen todos los maravillosismos, todos los pietismos, todos los simplismos. Cuando entra en la metafísica, nos dejamos de tonterías y de devociones a bobas nos libre Dios, que dice Santa Teresa. De devociones a bobas nos libre Dios. Yo soy el que soy, tú eres la que no eres. Esto le dice él a Santa Catalina de Siena. Y esto es la pura metafísica, lo que le dice él un día a Santa Teresa. Yo voy trufando, porque no sé hacerlo de otra manera, con espiritualidad, porque además se hace un poquito menos arduo. Pero le dice a Santa Teresa: ¿sabes, hija mía, cuál es la única verdad de este mundo? Le dice un día a nuestro Señor esto: entender que todo es mentira lo que no soy yo. Esto es la pura metafísica. Todo está colgado del ser. Si no hay ser, no hay verdad, no hay sustento. Subordinado al principio de contradicción o de identidad está el principio de razón de ser. Esto lo hablamos también 100.000 veces. Estamos manejando conceptos que hablamos en nuestro lenguaje habitual, pero mal hablado. Es que no tiene razón de ser. Es que usted se haya puesto así, es que usted haga esto, si la razón de ser no tiene con nada que ver con movimientos psicológicos o afectivos o sensibles, la razón de ser es otra cosa. ¿Cuál es el principio de razón de ser? Tomado en su generalidad, el siguiente: todo lo que es tiene su razón de ser en sí mismo si existe por sí mismo, pero tiene su razón de ser en otro si no existe por sí mismo. O sea, las propiedades de una cosa, verán que bien lo van a entender, con 2 o 3 explicaciones. Las propiedades de una cosa tienen su razón de ser en la esencia o la naturaleza de otra cosa, de esta cosa. Por ejemplo, un círculo no puede ser cuadrado, no existe. Es un absurdo, es surrealista, es la negación de la realidad. El círculo es redondo y no puede ser cuadrado. Y así podríamos aplicar a todas las aberraciones de hoy. Un matrimonio, eso entre un hombre y una mujer, otra cosa, no existe. No es que se le dé otro nombre, entonces caemos en el nominalismo de Occam. No, es que no existe. Bueno, pues así lo podemos aplicar a todo. Lo que es, lo que no es, no es. Del principio de contradicción y del principio de identidad emana el principio de razón de ser. Siguiente explicación de este principio de razón de ser. La existencia de un efecto tiene siempre su razón de ser en una causa, ¿no? Relación causa-efecto. Si no, ¿esto cómo ha pasado? Pues remóntate a una causa, si no, nada. Entonces, se habla, dice Santo Tomás, de causa eficiente. La causa eficiente es la que produce el efecto y lo conserva. Por eso hablamos nosotros, Dios es nuestra causa, la causa primera, el motor inmóvil, pero Dios nos creó una vez y Dios nos conserva en el ser, segundo a segundo. Entonces, la causa eficiente produce el efecto y lo conserva. Y luego hay otro principio, sigamos con principios metafísicos, que es el principio de sustancia. Y de aquí pues se deriva toda la teología eucarística de la transustanciación. Sin esto no se entiende. Por eso hoy casi nadie sabe teología. Y tú preguntarías a un sacerdote por la transustanciación y no te la sabe explicar, es dramático. Por lo menos no se sabe metafísica, ni se ha saludado siquiera a Santo Tomás, porque nosotros lo que estamos haciendo es saludarlo cuando está pasando por la carretera corriendo, ni nos paramos paramos, pero por lo menos vemos de qué color es el coche, algo. Pero si no, saludas a Santo Tomás, que arre que te he saludado y amistado íntimamente con Aristóteles, y que es una filosofía sólidamente metafísica, entonces no te canses, porque se dice, no tiene sentido, el término transustanciación, una cosa acuñada medievalmente, que luego Trento, te has cargado todo. Sintra decía
San José María Escrivá que el demonio odiaba la palabra transubstanciación y que procuraba que se evitara por todo medio. Pues si niega transubstanciación, ha negado todo el dogma eucarístico, entero, todo. No cae, porque es insuperablemente explicado y viene del principio de sustancia. Y que se formula así: todo lo que existe como sujeto de la existencia, id quod est, dice Santo Tomás, o sea, lo que es, todo lo que es, como sujeto de la existencia, es sustancia. Todo lo que existe como sujeto de la existencia es sustancia y se distingue de sus accidentes o de sus modos. Porque a veces eso de accidente no lo entendemos bien. Los accidentes son los modos, las maneras como aparece esa sustancia. Este principio deriva del principio de identidad. La noción de sustancia es una simple determinación de la primera noción del ser. Y el principio de sustancia es una simple determinación del principio de identidad. Después ya hemos hablado un poco antes del principio de causalidad eficiente. Todo fenómeno supone un fenómeno anterior, todo lo que llega a la existencia tiene una causa eficiente. Todo ser contingente, aun cuando existiese ab eterno, tiene necesidad de una causa eficiente y en último análisis de una causa incausada. Este es el principio de finalidad. Estos son principios todos de inteligencia natural, de mero pensamiento humano, natural. La doctrina del acto y la potencia se puede decir que es como el alma, el nervio de la filosofía aristotélica. Y por tanto, si Tomás desarrolla y profundiza a Aristóteles, pues calculen ustedes, no podemos pasar sin esta doctrina. Según esta filosofía, todo ser material o corporal, incluso todo ser finito, está compuesto de potencia y acto, de esencia y existencia. ¿Qué quiere decir esto de esencia y existencia? Pues la esencia es algo que puede existir. No siempre tiene por qué existir. La esencia es algo que puede existir, porque puede estar en potencia. Si no llega al acto, no hay actualización y por lo tanto no hay existencia. La esencia es algo que puede existir, que está llamada a existir, pero que no siempre tiene por qué. La esencia limita la existencia y la existencia actualiza la esencia. Solo hay alguien en quien se identifican esencia y existencia, que es el único ser subsistente por sí mismo, el único ser que no tiene potencia, porque todo es acto puro. Porque si Dios tuviera una millonésima de gramo de potencia, no sería Dios, porque no sería perfecto absolutamente. La potencia es una imperfección. La potencia es un reto, como diríamos ahora. Lean ustedes cualquier plan pastoral, a ver si no descubren 4 docenas de veces las palabras retos y desafíos. Nunca se dice cuáles son, pero desafío todo lo que quieran. Bueno, pues el reto es que la potencia llegue al acto. Pero es que en Dios eso no se tiene por qué dar, porque Dios es acto puro. Y Dios es causa de sí mismo. Y su esencia es idéntica a su existencia. Ahora, hay cierta divergencia en la interpretación de esto por parte de los grandes comentaristas de Santo Tomás. Según cómo sea concebida la potencia, o bien como un principio real distinto del acto, o bien como un acto ya
pero imperfecto. La primera postura es la de los tomistas. La potencia no es acto imperfecto. La potencia es un principio real distinto del acto. Son dos principios distintos. La segunda postura es la de algunos escolásticos, sobre todo nuestro gran, pero muy denostado por el tomismo puro, porque es un hombre que tuvo el prurito de la originalidad en muchas cosas, le habrán oído citar muchas veces, y tiene un tratado sobre los misterios de la vida de Cristo maravillosos, 2 tomazos así en la bar. Yo los usaba antes mucho para predicar, los tengo más dejado, se va uno de por épocas. Bueno, me refiero a Suárez, al padre Suárez, el jesuita Suárez. Pues de vez en cuando descubre muchos pacíficos en la doctrina de Santo Tomás, y este es uno, y luego vendrán otros muchos. Estamos hablando de cuestiones disputadas en la filosofía, o sea que esto no toca para nada a la fe, pero la sana metafísica es la que recoge Santo Tomás de Aristóteles. Y Santo Tomás no va a salir diciendo que la potencia es un acto en pequeño, que es un acto imperfecto. Eso parece que repugna mucho a la sana lógica. Santo Tomás dice, la potencia es un principio determinado real, distinto del principio determinado real que es el acto. Para Suárez la potencia es un acto imperfecto. Digamos entonces, ¿por qué es la potencia distinta del acto? Pero comencemos diciendo, ¿qué es la potencia? Todo viene de Aristóteles, decimos una vez más. Para Aristóteles, la distinción real entre potencia y acto es imprescindible para entender la mutación de los seres y la multiplicidad de los seres, y para entender el principio de contradicción o de identidad. El ser es el ser, el no ser es el ser. El no ser es el no ser, perdón. Esto se fundamenta en la división de potencia y acto. Si te cargas la división de potencia y acto, te cargas esta percepción de la realidad y del ser. Esto lo desarrolla ampliamente y sabiamente Aristóteles en contra de Parménides, pero no vamos a entrar en esto, porque Parménides tiene unos argumentos un poco peregrinos desde el punto de vista aristotélico sobre el devenir de las cosas y sobre la multiplicidad de los seres. Y entonces, para defender eso, mejor dicho, combatir eso, es cuando Aristóteles desarrolla muy ampliamente el principio de potencia y acto. Vamos a ver la potencia. Es que si me meto en esto es un mundo del que no saldríamos, y Santo Tomás divide luego mucho la potencia real pasiva de la potencia activa, la distingue de la simple posibilidad. Dejemos todo eso. Vamos a ver un poco el principio de la limitación del acto por la potencia. ¿En qué sentido? ¿Cómo y por qué la potencia limita al acto? Y el acto no es completo hasta que deja naturalmente de ser potencia. Vamos a verlo. El acto, puesto que es una perfección, es algo terminado, realizado, conseguido, rematado, el acto no es la potencia. Porque la potencia es capacidad real de perfección. Si es capacidad, no es perfección. Si yo soy capaz de algo, es que todavía no soy poseedor o ejecutor de ese algo. El acto, pues, es limitado por la potencia. Y de aquí se derivan una serie de principios. La materia no es la forma, sino que es distinta de ella. Esto nos llevaría también largo explicarlo. La esencia creada o finita no es su existencia, sino que es distinta de ella. Vamos a ver esto un poquito más. Santo Tomás observa lo siguiente. Si la forma sustancial o específica de los seres sensibles, por ejemplo, un león,
Pensemos en un león, primer animal que se nos viene. Si esa forma es limitada por la potencia real de quien la tiene, es precisamente en cuanto que esa esencia es un acto o una perfección recibida en la capacidad real capaz de contenerla. O sea, la perfección a que está llamada a llegar la esencia ya está contenida en la potencia, pero está contenida en germen que se podrá o no desarrollar. Para Suárez también esto es distinto, porque incluso para él la materia primera, que ya está en acto, también estaría en potencia respecto a otra cosa. Pero digo, vamos a saltar todo esto porque son cuestiones que empezarían a ser muy abstrusas y no creo que nos aportan gran cosa, porque no se trata de hacer un curso de filosofía o de metafísica profunda, pero sí quiero que nos sonara todo esto. Vamos a hablar brevísimamente de otra cosa. ¿Cómo se aplica esta distinción, potencia y acto, al orden del obrar, al orden de la operación? Porque hay un principio metafísico, yo lo recuerdo muchas veces cada día. Según veo los comportamientos de la gente, desde que lo aprendí en el seminario, este principio me ilumina muchísimas cosas. Y es sencillísimo. Los principios filosóficos suelen ser lapidarios y lacónicos. Suelen tener no más de media docena de palabras. Y el latín, además, que tiene una fuerza intrínseca, intraducible. El principio es este. Se podría alargar un poco más, pero le voy a dar el inicio del principio, que es suficiente. Y lo habrán oído seguramente algunas veces. Operari sequitur esse. Operari sequitur esse. El obrar sigue el ser. Nosotros diríamos, el obrar es consecuencia del ser. El obrar sigue al ser. Esto te da muchísima luz hoy en todo. Porque ¿cómo obra hoy la gente? ¿Cómo se actúa? ¿Cuál es la política? ¿Cuáles son los medios de comunicación? ¿Cuáles son las formas de cortesía? ¿Cuál es el trato con la gente? Las relaciones humanas, la alegría que lleve la gente. En todo puedes aplicar esto. El obrar sigue al ser. ¿Cuántas veces decimos, mire usted, si es que ahí cansarse va a ser inútil, porque no hay sujeto? Y muchas veces este es el problema. Y estamos pidiendo manifestaciones externas. Si no hay ser siempre hay, porque la negación del ser no puede sostenerse. Pero no hay una autopercepción de la esencia y no hay un deseo de paso de la potencia al acto. Hay ser, pero es una cosa mostrenca, es una cosa bloqueada, no está desarrollada. Entonces, el principio filosófico es este: operaris sequitur esse, et modus operandi modum essendi. Y el modo de obrar es el modo de ser. Es lo mismo, es una redundancia de lo primero. A mí me bastaría con las tres primeras palabras. Operari sequitur esse. El obrar sigue al ser. Y después cada uno obra como es. El modo de obrar es según el modo de ser. Pero esto se ve desde la primera sonrisa en quien te saluda, hasta la manera de mirar, hasta la de hablar, hasta la de escribir, hasta la de vestir. El modo de obrar sigue al de ser. Y esto es impepinable. Y esto es una regla infalible. ¿Es así? El modo de obrar sigue al ser. Se ríen porque están pensando en miles de ejemplos que se pueden poner. Bueno, entonces, de la distinción entre potencia y acto fluye otro principio, también de perogrullo. Los principios filosóficos son de perogrullo. Lo que pasa es que luego estos señores son muy sabios, se ponen a desarrollarlo y te meten en unos jardines en los que ya te pierdes. Pero nosotros no nos vamos a adentrar mucho por el jardín, nada más que asomarnos, ver las flores así. Pero el otro principio es sencillísimo. Omne quod movetur, avalio movetur. Todo lo que se mueve por otro. ¿Qué quiere decir?
que todo lo que está en potencia para pasar al acto no puede, porque la potencia en sí misma no tiene virtualidad para pasar al acto. ¿Qué necesita la potencia para pasar al acto? Algo que ya sea acto. Porque nada pasa de la potencia al acto, sino por un ser ya en acto. De lo contrario, de lo más, de lo menos, saldría lo más. Y este es uno de los fundamentos soberanos de la existencia de Dios, las 5 vías de la existencia de Dios, por el movimiento.